Bendiciones, queridos hermanos y queridos amigos. Vamos a comenzar un día más en el estudio de la palabra de Dios. Y este estudio es la segunda parte de la continuación de una serie que le he titulado La Iglesia Falsa. Y en esta segunda parte vamos a hablar del carácter y la reputación de la iglesia. Alguien dijo en cierto lugar: la reputación es lo que las personas piensan que usted es, mientras que el carácter es lo que Dios sabe que usted es. Miren, queridos hermanos, los líderes religiosos de los días de Cristo tenían reputaciones impecables en Israel. Sin embargo, el carácter de estos religiosos era impío. Eran tan impíos y tan satánicos que crucificaron a su propio Mesías, el Señor Jesucristo. Y hoy día hay millones de personas que se han perdido porque han puesto su confianza y fe en ciertos hombres, en iglesias, en predicadores, en denominaciones, pensando que ellos tienen y enseñan el camino correcto. Y esto es lo que sucedía en los tiempos de Jesús. Muchos seguían a los líderes de Israel. Ellos eran muy famosos en esos entonces. Ellos controlaban el sistema religioso de esos entonces y sus predicaciones y enseñanzas eran respetadas como instrucciones de Dios, como el camino de Dios, como las bendiciones de Dios. Pero estos líderes no guardaban la palabra de Dios, decían y no cumplían. Ponían carga sobre las personas y ellos ni las movían con un dedo. Jesús en una ocasión dijo de ellos: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Esto dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 23, versículo 3. Estos líderes que dicen y no hacen tienen el camino de Dios equivocado, hermanos. Sus obras ocultas, las que nadie ve sino Dios solamente, son impías. Sus corazones son diabólicos, sus pensamientos, ideas y propósitos están torcidos. Hoy día hay miles de personas en el infierno por dejarse guiar por estos líderes religiosos de los tiempos de Jesús. Jesús dijo: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Esto está en Mateo 23, 15. Yo les aconsejo a todos ustedes que lean
el capítulo 23 de Mateo para que ustedes puedan comprender el carácter de estos religiosos en los tiempos de Jesucristo. Pero la historia se repite y esto no solamente se escribió para que nosotros pudiéramos conocer a esa gente, sino para que nosotros hoy día y todos los tiempos de la iglesia podamos conocer en los tiempos en los cuales estamos viviendo. Hoy día hay cientos de líderes religiosos que al tener sus caminos torcidos están enviando a miles al infierno. Tienen muchos discípulos, pero los han hecho 2 veces más hijos del infierno. Hijos del infierno. Hermanos, Satanás siempre ha hecho su trabajo mucho más efectivo desde dentro de la misma iglesia. Él es un maestro haciendo que las personas crean en algo que no es, en algo verdadero. Y Jesucristo nos enseña en su palabra una forma que deberíamos seguir para poder identificar a los falsos apóstoles y profetas. Escuchen lo que el Señor dijo en Mateo 5:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. En otras palabras, estas personas lucen y suenan como profetas, pero interiormente no son lo que ellos profesan. Entonces Jesucristo dijo lo siguiente en Mateo 7:16. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Primero que nada, vamos a hablar de lo que Él no dijo. Notemos que Él no dijo que nosotros los conoceríamos porque fueran elegidos a algún puesto en la iglesia. Él no dijo que los conoceríamos porque fuera un pastor de una iglesia grande. Tampoco porque lo siguieran grandes multitudes. Tampoco porque fueran talentosos o porque tuvieran grandes habilidades. Tampoco dijo que los conoceríamos por sus grandes milagros y señales. Tampoco por la prosperidad financiera que tuvieran. Jesús más bien dijo que los conoceríamos por sus frutos. Y esto es importante que yo lo explique, porque hoy día, si tú tienes fama, si tienes poder, si tienes algún poco de dinero, si vistes bien o tienes un buen auto o una iglesia hermosa, pues todos piensan que tú eres un santito. Todos piensan que tú eres el enviado, que eres el Mesías. Por eso es importante estos estudios que yo les estoy dando a ustedes, mis queridos hermanos, porque aquí está en juego la salvación de nuestras almas. Hermanos, para identificar fácilmente un árbol frutal, solo debemos mirar el fruto. Yo personalmente no puedo identificar fácilmente un árbol por sus hojas o por el tronco. Pero cuando veo el fruto, lo puedo identificar rápidamente. El hecho de que usted sea un apóstol conocido o un evangelista de renombre o un pastor con la iglesia más grande de la ciudad
eso no le acredita como un pastor o como un profeta verdadero. Aquí el único medio para conocer al verdadero del falso es por el fruto. Y esto lo enseñó nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Maestro, que no hubo nadie igual que Él, nadie ha predicado y ha enseñado como Él. Él fue el que enseñó esto y ahora hoy día lo estoy enseñando porque lo he leído en la palabra. El fruto y el fruto. Miren, hermanitos, cuando Jesús usó la palabra fruto, Él estaba usando una metáfora. La metáfora es cuando tratamos de se refiere a un objeto o a algún hecho que explica otra cosa, como una referencia. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo se usan mucho las metáforas. Y estos estilos de enseñanza se usan mucho en los 4 evangelios en el Nuevo Testamento, donde las acciones y las palabras de los hombres son comparadas con frutos creciendo directamente de personas desarrollando su carácter. Y un ejemplo de esto lo encontramos en la predicación de Juan el Bautista. En Mateo 3 y en Lucas 3, Juan llama a todos al arrepentimiento e insiste en que se necesita un cambio interno que produzca frutos, como la evidencia de que ha habido un cambio en el corazón del hombre. Y esto mismo también lo encontramos en Mateo capítulo 7 y en Lucas capítulo 6, donde el Señor Jesucristo le explica a sus seguidores que el verdadero carácter es reconocido por los hechos de las personas. Y el Señor Jesucristo dijo en Lucas 6:45, dijo: el hombre bueno de buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo de mal tesoro de su corazón saca lo malo. Y este versículo está repetido casi idénticamente en Mateo 12:35. Y hay otro pasaje en Mateo 12, 33, 37 que es paralelo a esto y lo explica de una manera más amplia. Que yo no iba a ir al versículo, pero voy a leérselo para que usted entienda esto más profundamente. Mateo 12, del 33 al 37 dice: el hombre bueno de buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Pero yo os digo que de toda palabra ociosa que los hombres hablaren, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. O sea, son citas paralelas a lo que estamos hablando. Sin embargo, es realmente en el Evangelio de Juan y en las epístolas de Pablo que el concepto del fruto cambia, y escuche bien esto, de un producto de carácter a un producto de Dios obrando dentro de nosotros. Fíjense cómo esto cambia del carácter que nosotros podemos producir a un producto de lo que Dios puede producir en nosotros. Y esto hay que tenerlo bien claro. Miren,
En Juan capítulo 15, yo estoy seguro que esta escritura casi todos los creyentes la han leído. Pero en este capítulo 15, Jesús toma del libro de Isaías la imagen de una vid y de Dios como el labrador. Nosotros los creyentes somos cuidadosamente cultivados y cuidados por Dios el Padre, que es identificado como el labrador, que significa el que cultiva la tierra, el viñador. O sea que Dios el Padre, una vez que nosotros estamos en Jesucristo, Él nos poda, nos atiende, nos cuida para que demos mucho fruto. Miren, hermanos, la fertilidad es posible, dijo Jesucristo, si nosotros permanecemos en Él y si sus palabras permanecen en nosotros. El punto que Jesús nos enseñó aquí en el capítulo 15 es que la fertilidad del cristiano está basada en la relación personal que nosotros tengamos con Él. Si tenemos una buena relación con Jesús, el Padre nos podará, nos cuidará, nos limpiará y empezaremos a dar fruto. Y nuestra relación con Jesús es mantenida guardando sus palabras. Él dijo, si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Hermanitos, Dios nos ha escogido y es su intención que seamos fructíferos. Y es su deseo que llevemos muchos frutos. Es por esta razón que nos ha dado una relación tan estrecha con Él y nos dio las palabras de Jesús para guiarnos. Y es nuestra responsabilidad y es su responsabilidad y es mi responsabilidad mantener esta relación con Él todo el tiempo. Todo el tiempo. Ahora bien, esta relación solo se puede mantener al nosotros expresar constante fe en el sacrificio de la cruz. Solo se puede mantener al nosotros expresar constante fe en todo lo que Jesús hizo allí en la cruz del Calvario. Y lo que Él hizo ahí en la cruz tendrá una poderosa influencia sobre todos los creyentes del Señor Jesucristo. Fíjense que en el capítulo 7 de Romanos, el Espíritu Santo describe la experiencia personal de Pablo después de su conversión. Y Pablo explica que las acciones humanas son vivificadas desde dos fuentes. Escuche esto bien claro, porque aquí esto les va a abrir a un mundo nuevo de las Escrituras. Un mundo que le cambiará la manera de pensar a muchos. Uno, nosotros podemos ser vivificados o energizados por nuestra naturaleza pecaminosa. Nosotros podemos ser vivificados, nosotros podemos ser energizados por nuestra naturaleza pecaminosa.
Y cuando esto sucede, cuando somos influenciados y cuando somos energizados por esa naturaleza pecaminosa que todo hombre y toda mujer lleva adentro, entonces, queridos hermanos, vamos a producir frutos de muerte, obras de muerte. Porque la naturaleza pecaminosa del hombre no puede producir nada bueno. No puede producir nada que Dios pueda decir gloria a Dios, que Dios pueda ver como bueno. No puede. Número 2. Todos los creyentes pueden ser vivificados por el Espíritu Santo. Y cuando somos controlados por Él y vivificados por Él y energizados por Él, producimos frutos para Dios, producimos frutos de vida, producimos obras de vida. Miren, les voy a contar algo. Yo recuerdo que tenía en mi casa una planta que producía una flor exótica. Pero llevaba años sin florecer. La tenía ahí en la ventana, la regaba, tomaba sol, pero nunca salía la flor. Y entonces mi esposa un día me dijo, mi madre en mi país, cuando algo no quería crecer, le echaba la borra o el desecho del café. Y entonces, bueno, yo le dije, bueno, yo nunca he oído tal cosa, pero vamos a probar. Pues a la semana de haber alimentado la planta con café, a la semana creció una flor exótica que jamás yo había visto. Antes solo le echaba agua, pero después le empecé a echar el nutriente necesario que le faltaba para crecer y el café tenía ese alimento. Hermanos, así es nuestro caminar cristiano. Debemos estar en Cristo, debemos creer en su sacrificio y su palabra. De lo contrario, no creceremos. No tendremos el alimento correcto y no daremos frutos. Ahora bien, debemos entender que el Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas de acuerdo con una sola cosa y solo una. El Espíritu demanda que nuestra fe esté debidamente establecida en el sacrificio de Cristo. En todo momento. Debemos entender que todas las bendiciones, todas las cosas buenas, todo el poder, la fuerza, la gracia, la gloria, la paz, las respuestas a nuestras oraciones, vienen exclusivamente de Dios a través de esta fuente. Hermanos, la fuente es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y el Espíritu Santo solo obra a través de esta fuente. Cuando expresamos fe de esta manera, el Espíritu Santo trabaja a nuestro beneficio, produciendo fruto en nuestras vidas que solo el Espíritu Santo puede producir. Miren esto que yo les acabo a ustedes de enseñar. Yo lo aprendí de 2 citas bíblicas. Y yo se las voy a leer y las voy a compartir con ustedes. Y se las voy a enseñar y voy a ir detallando. Para que usted vea qué maravilloso está todo esto. Gloria sea el nombre de Jesús. Vayamos todos a Romanos capítulo 8, versículo 1
y 2. Y mientras yo vaya leyendo la cita, yo les voy explicando. Primero voy a leer la cita y después les voy a explicar. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Vuelvo a repetir. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay muchos maestros que leen este texto y dicen que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Es verdad, el texto lo dice, pero solo el principio del versículo. Ellos necesitan seguir leyendo para interpretarlo de la manera correcta. Lo que ellos no entienden es que el versículo nos enseña que hay dos tipos de forma de estar en Cristo Jesús. No que existan dos formas, sino que existe solo una, pero hay creyentes que creyendo en Cristo están de dos formas. Los que andan conforme a la carne y los que andan conforme al Espíritu. Síganme aquí, no se pierdan ahora el hilo para que puedan entender todo esto. Entonces, este versículo nos está enseñando que no hay condenación para aquellos creyentes que están andando conforme al Espíritu. ¿De qué Espíritu está hablando aquí? Del Espíritu Santo. En otras palabras, aquellos que están en Cristo y andan conforme al Espíritu Santo no tienen condenación. Ya son salvos, ya están seguros. Ya nadie los puede arrebatar de las manos de Dios, al no ser que ese creyente se le crucen los cables y quiera retroceder y empezar a andar en la carne. Aquellos que están en Cristo y andan conforme a la carne son condenados, están en problemas, no están seguros, en cualquier momento pueden caer, están al borde de un precipicio, se han salido de la gracia de Cristo y fuera de allí no hay salvación. Hermano Calisto, por favor, enséñeme qué es andar conforme a la carne. Miren, es depender de uno mismo. Es depender de la ley de Moisés, es depender de nuestras obras, es confiar en uno mismo para ser salvo, es depender de nuestras habilidades, nuestros talentos, es agregar algo más a la obra del Calvario, es servir a Cristo a mi forma y estilo, es querer llegar a Dios por nuestros esfuerzos y obras. Es inventarnos leyes para alcanzar a Dios, es seguir nuestras tradiciones pensando que nos harán crecer como cristianos, es hacer crecer el fruto del Espíritu con nuestra fuerza de voluntad o nuestras disciplinas o nuestras repeticiones, etcétera, etcétera. Y la lista puede ser interminable. Eso es andar conforme a la carne. Miren, hoy día hay muchos que han creído en el Mesías, Jesucristo, pero siguen con las tradiciones de la ley mosaica, siguen con el gorrito judío, con las barbas largas, y algunos van hasta los extremos y empiezan a hablar en hebreo, pensando ellos que al practicar todas estas cosas que les ayudarán a entrar al reino de los cielos o que los va a hacer más espirituales. Pero no, todo ese esfuerzo es en vano.
Si usted quiere practicar todo eso solo por cultura está bien. Pero si usted piensa que lo hará más espiritual o que lo acercará más a Dios, usted está en gravísimos problemas doctrinales. Usted está en un grave problema y necesita ser liberado. Por eso es estos estudios, porque estos estudios harán libres a muchos que están ahí esclavizados en sus mentes y en sus corazones. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Qué contento estoy. Qué alegre me siento dando todos estos estudios. Hermano Calisto, ¿qué es andar en el Espíritu? Miren, es depender de la obra del Calvario. Es creer lo que Dios ha hecho en Jesucristo. Es depender del Evangelio, de la gracia de Dios, de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es confiar en la gracia en vez de la ley. ¿Qué es lo que dice la Biblia? La letra mata, mas el Espíritu vivifica. Andar en el Espíritu es depositar nuestra fe totalmente en Cristo y la obra del Calvario. Y no salirnos de allí por nada. No hay nada mejor que la gracia. No hay nada más alto que la pueda mejorar. La gracia de Cristo es la perfección de Dios para que el hombre pueda ser salvo. Andar en el Espíritu es seguir los pasos del Espíritu de Dios, y los pasos del Espíritu de Dios es el sacrificio de la cruz. Es el sacrificio de la cruz. Entonces, cuando hacemos esto, cuando nuestra fe está depositada en Cristo, cuando nuestra fe está depositada en el sacrificio de la cruz, nuestras vidas empiezan a dar fruto para Dios en abundancia, sin esfuerzo de nuestra parte, sin repeticiones, sin disciplinas de nuestra parte. Porque esta es la ley que el Espíritu Santo obedece. Él obedece solo una ley, y es la de obrar por medio del sacrificio de Cristo. Y cuando nosotros estamos ahí anclados en esa fe, Él poderosamente empieza a actuar y a producir fruto en nuestras vidas. Fruto para Dios. Es como dice el siguiente versículo de Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El Espíritu Santo tiene una ley de vida, y es en Cristo Jesús. Él solo obra por medio de Cristo y de su obra en el Calvario. El Espíritu Santo no obra en la vida de ningún creyente por otros medios que no sea Cristo y la cruz. El Espíritu Santo tiene una ley de vida, y es obrar por medio de Cristo y del sacrificio de la cruz. Escuche bien esto. Fuera de estos parámetros no hay Espíritu Santo, no hay vida, no hay fuerza ni poder. Fuera de estos parámetros la persona es condenada, la persona no es salva, la persona se pierde. Fuera de este medio las personas solo tienen una religión de ritos y ceremonias, sin la vida de Dios, porque la vida de Dios solo viene a través del Espíritu Santo, por medio de Cristo y del sacrificio de la cruz.
pueden entender todas estas maravillas, queridos hermanos. Miren, yo he conocido a muchas personas que no le dan importancia a la muerte de Cristo. No le dan importancia a la crucifixión. Ellos dicen, eso fue algo negativo que ocurrió en el ministerio de Cristo. Yo, dicen ellos, voy a enfocarme en la resurrección. Yo he oído estas predicaciones y al principio de yo haberme convertido, pues yo creía todas estas cosas y las aceptaba todas. Todo lo que me lanzaban del púlpito yo lo aceptaba. Todo lo que me enseñaban yo lo creía. Pero un día, siendo guiado por el Espíritu Santo y orándole y pidiéndole a Dios que me enseñara su palabra, pues empecé a leer la Biblia. Y Biblia, y Biblia, y Biblia, y Biblia. Y entonces estoy aprendiendo todas estas cosas que yo les estoy enseñando a ustedes. Y entonces están esta gente que dicen, yo voy a enfocarme en la resurrección. Suena bonito, suena bien, suena poderoso. Pero quiero recordarles a mis queridos estudiantes que sin crucifixión no habría una resurrección. Y que fue producto de lo que logró en la crucifixión que pudo haber una resurrección. La resurrección fue debido a la victoria obtenida en la crucifixión. Porque fue allí en la cruz donde pagó por todos los pecados. Fue allí donde derrotó al diablo y a todos sus ángeles caídos, incluyendo a los demonios. Fue allí en la cruz donde clavó todas las ordenanzas que había contra nosotros. Fue allí donde se logró la salvación para todos los hombres. O sea, hermanos, la cruz de Cristo es lo único que salva, libera y hace del hombre una criatura nueva. Si Cristo no se hubiera ofrecido como un sacrificio en la cruz, nadie podría ser salvo. Y todos estaríamos destinados a la muerte eterna. O sea que la resurrección se logró gracias al sacrificio de la cruz. Yo recuerdo en una ocasión estaba llegando a mi casa. Eran como las 10 de la noche y venía en el auto lleno de alegría, de gozo, alabando a Dios. Y de momento una voz en mi interior que me dijo, aprende todo sobre mi Hijo Jesucristo. Y de eso entonces es lo que he estado haciendo, porque es lo más importante. Es lo que verdaderamente merece estudio y merece concentración. Jesús dijo en una ocasión, yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermanos, esto es una declaración fuerte. Y esto no quiere decir que tiene poder para resucitar o para dar vida. Esta declaración quiere decir que Él es la resurrección y es la vida. Fuera de Él no hay vida ni resurrección. Por lo tanto, si solo Él es esto, eso quiere decir que todos los otros son impostores y falsos. Y si estamos confiando en otros aparte de Jesucristo, tendremos todo lo contrario de la vida y de la resurrección, que es la muerte. Entiendan esto, hermanos, que estamos en la verdadera vida, en el verdadero Dios y en la verdadera vida eterna. Dios ha sido tan misericordioso con nosotros que nos ha dado la vida eterna, y esa vida solo se encuentra en su Hijo.
Y nosotros hemos creído en Jesús y su obra en el Calvario. Por eso sabemos que tenemos vida eterna. Entonces, cuando ya estamos bien enfocados, pues somos libres de la ley del pecado y de la muerte. Cuando nos enfocamos ahí firmemente, pues entonces somos libres de la ley del pecado y de la muerte. Esta es la vía. Es la vía de la cruz. Es la única manera de poder ser libres de la ley del pecado y de la muerte. Es la única manera. ¿Qué significa esto? Miren, hermano, esta es la única manera que podemos ser controlados por el Espíritu Santo. Si tratamos de acercarnos a Dios de alguna otra manera, y no importa qué tan buena sea la otra manera, ni qué tan poderosa sea esa otra manera, sencillamente fallaremos. Simplemente porque el Espíritu Santo no ayuda a nadie que trate de acercarse a Dios por medio de otras vías. Lo único que el Espíritu Santo podrá hacer es guiarnos y enseñarnos a la puerta, al camino correcto, para que nosotros podamos aceptarlo, para que nosotros podamos aprender. Jesús dijo en una ocasión, en Juan 10:1, el ladrón y el salteador es el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que trepa por otra parte. El que quiere entrar al redil de las ovejas, o sea, a esta salvación que tenemos en Cristo, el que quiere entrar a la presencia de Dios debe entrar por la puerta, y la puerta es Cristo, y el medio fue el sacrificio de la cruz. Si usted trata de llegar a Dios, o de obtener salvación, o de entrar al redil por otros medios, el Espíritu Santo dice que usted es un ladrón y un asaltante. Esto lo dice el Espíritu de Dios. Miren, queridos hermanos, yo quiero, para embellecer un poquito más este estudio, yo quiero ir a la Biblia, a Juan capítulo 10, y quiero explicar, aclarar esta parábola que Jesús dijo, porque tiene una profundidad y una enseñanza superpoderosa para nosotros hoy día. Y mientras yo vaya leyendo, voy parando, voy a ir pausando y les voy a ir explicando. Por favor, usted sígame ahí con su pensamiento. Juan 10, versículos 7 al 18. 7. Una vez más Jesús les dijo, de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Esta declaración aquí de Jesús habla de exclusividad. Esto quiere decir que solo hay una puerta. Cristo, el Señor, es la puerta. 8. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores. Aquí Él nos está enseñando que todos los que vinieron antes y los que vendrán después, todos aquellos, ya sea doctrina, una religión, un gobierno, un apóstol, todo aquel que ofrezca un camino de salvación aparte de Cristo y de la cruz, esas personas
o esas instituciones o esas ideologías o enseñanzas son ladrones y asaltantes, son falsos. Sigue diciendo, pero las ovejas no los oyeron. Ven, aquellos que son verdaderas ovejas serán muy difícilmente engañados. Capítulo 9. Yo soy la puerta, dijo Jesucristo. En otras palabras, Cristo es la única puerta, no hay otra puerta. Él lo está diciendo, yo soy la puerta. Si hubieran otras puertas, Él lo hubiera explicado, Él lo hubiera dicho. Sin embargo, Él dijo, yo soy la única puerta. Y dijo algo más poderoso, el que por mí entra será salvo. ¿Ven qué poderoso está esto? Jesús es el Salvador, porque Él es la puerta. Entonces dice, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Qué significa esto? Que solo en Cristo hay seguridad. Solo en Cristo está el alimento y la salvación correcta. Esto también quiere decir que todos los otros pastos y todos los otros alimentos que no sean en Cristo no nos dan vida ni nos salvan, sino que nos matan. Versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y esta declaración tiene un poder poderoso porque esta declaración es de doble referencia. Doble referencia en la teología es que significa dos cosas. Y aquí se trata de Satanás y de sus emisarios, sus ángeles, sus demonios, pero también incluye a los falsos apóstoles y profetas. Sigue diciendo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Ven? La fuente de vida es Cristo y todos los creyentes tenemos la vida de Cristo y la disfrutamos por medio de la fe en Cristo y el sacrificio de la cruz. Miren, yo me quedo con la boca abierta cuando yo escucho a estos modernos predicadores diciendo que la vida abundante en Cristo es cuando tenemos autos lujosos, edificios, mansiones, billete en el banco a granel. Ellos la vida abundante la confunden con las cosas materiales. Claro que Cristo nos va a bendecir, claro que Cristo nos va a suplir las cosas, pero eso no es la vida abundante que nosotros vamos a vivir en Jesucristo. Hermanos, esa no es la vida abundante. La vida abundante en Jesucristo es que nos ha dado salvación, que nos ha liberado del pecado, que ha perdonado nuestros pecados, que ahora somos hijos de Dios, herederos de Dios juntamente con Cristo, que ahora somos el templo del Espíritu Santo, que somos una criatura nueva y un montón de cosas más que yo podría estar enumerando en estos estudios, para que vengan estos delincuentes a menospreciar la obra de Cristo con cosas materiales. Santo es el nombre del Señor. Versículo 11. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Esto se refiere a Jesús dando su vida por las ovejas. Jesús es el buen pastor que da su vida. Es el buen pastor que vive por las ovejas y el gran pastor que viene por las ovejas.
En la cruz Jesús dio su vida por las ovejas y nos garantizó la vida eterna. ¿Qué vida más abundante de esta, que tenemos vida eterna, Versículo 12, pero el asalariado, los falsos, el que trabaja por el dinero, el que no es el pastor. Miren, hermanos, el que se hace pasar por pastor pero no lo es solo un asalariado contratado para hacer un trabajo. Trabaja por el billete, no por amor. No tiene el llamado de parte de Dios. No se apasiona por el llamado, por el ministerio. En una ocasión yo escuché a un predicador diciendo el ministerio es el trabajo más mal pagado. Óigame, cuando yo escuché eso yo me insulté. Yo por poco reviento de ira en esos momentos. ¿Cómo se le ocurren a estos falsos? Porque falsos son a decir que el ministerio es el trabajo más mal pagado. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Cómo que va a ser el más pagado si somos reyes y sacerdotes? Si somos hijos del Dios, si tenemos vida eterna, si se nos han perdonado nuestros pecados, si nos ha dado la bendición de ser poseídos con el Espíritu Santo. Alabado sea su nombre. Malagradecido es lo que es. Sí, Señor, ¿cómo se le ocurren hablar estas barbaridades? Y lo gracioso de esto es que los apoyen y le dicen amén y gloria a Dios como si estuviera hablando sabiduría. Está hablando veneno del mismo infierno. Sí, Señor. Bueno. Pero el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, huye y abandona las ovejas cuando ve venir el lobo. Y el lobo las arrebata y las dispersa. ¿Ven? Las ovejas verdaderas solo le pertenecen al verdadero pastor, quien es Cristo. El propósito del asalariado es trasquilar a las ovejas. Es sacarle el dinero, es explotarlas para vivir en riquezas a costilla de las ovejas. Tenga cuidado con estos asalariados. Los falsos pastores destruyen a las ovejas, dividen las iglesias y traen muchos descrédito al cristianismo. Los asalariados son un estorbo para el cristianismo. 13. Aquel que es asalariado no le importan las ovejas. Los falsos apóstoles y profetas y pastores no les importan las ovejas, solo les importa el dinero, la fama y el poder o la influencia que puedan ejercer sobre las multitudes, sobre sus congregaciones. 14. Yo soy el buen pastor, yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. ¿Ven? Solo Jesús es el Salvador. Él conoce a sus ovejas. Nosotros no somos un extraño para Cristo. Él sabe quién es usted y quién soy yo. Él tiene cuidado de nosotros. Y nosotros, las ovejas, conocemos quién es Jesús. Sabemos que es el Salvador, el Hijo de Dios. Sabemos que es el Señor de señores y Rey de reyes. ¿Ven? El que no conozca esto es porque no es una oveja del Señor. Gloria a Jesús. 15. Así como el Padre me conoce a mí, yo conozco al Padre y yo pongo mi vida por las ovejas.
Jesús y el Padre son uno y tienen una relación única y muy estrecha. Y Jesús fue a la cruz como un sacrificio para la salvación de toda la raza humana. 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. También a aquellas debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Miren, esto es importante que yo aclare sobre este punto. Las otras ovejas son los gentiles, son todas las naciones del mundo que no son judíos. Y ahí en esas ovejas están incluidos los árabes, los chinos, los rusos, usted, yo y todos aquellos que usted crea que no merecen ser salvos. Y aclaro esto porque hay muchos que piensan que ni los árabes, ni los chinos, ni los rusos, que ellos no merecen salvación. Hermanos, nadie merece salvación. Y el Señor Jesucristo usó al apóstol Pablo para fundar la iglesia gentil. Y el pastor de esa iglesia es Cristo. El pastor mío es Cristo. Gloria a Jesús. 17. Por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Dios el Padre está complacido con la obra que Cristo hizo. Y esa fue la intención de la encarnación. Poner su vida como un sacrificio para volverla a tomar. Y 18. Nadie me la quita sino que yo la doy por mi propia cuenta. A Jesús nadie le quitó la vida. Su muerte no fue una ejecución, sino que fue un sacrificio. Jesús mismo permitió que la muerte ocurriera para ofrecerse como un sacrificio. Y sigue diciendo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Lo que él hizo fue por su propia voluntad. Él se ofreció como fue ordenado por la divinidad. Dios es Padre, le dio la libertad de poder dar su vida y de volverla a tomar. Y de esa manera cumplió la voluntad de Dios. Miren, cuando yo estaba leyendo el comentario de William, me encontré con esta declaración referente a la puerta. La iglesia no es la puerta a Cristo, como los católicos enseñan, sino que Cristo es la puerta a la iglesia. Que hay una gran diferencia aquí. Yo les recomiendo a todos que compren este comentario. Está poderosísimo. Yo le voy a tomar una foto y se los voy a poner ahí para que ustedes tengan la oportunidad de comprarlo. Y ustedes van a aprender como yo he aprendido. Entonces esta parábola que acabamos de explicar, también la podemos aplicar a todos los ministros. Es solo a través de Jesús que el hombre puede tener una entrada legal al ministerio. Miren, hermanos, aquellos que entran al ministerio persiguiendo las entradas monetarias de la iglesia son los más profundos delincuentes y asesinos que puedan existir. Sus conductas impías son una trampa para los simples y es una de las causas más comunes de muchos de los escándalos en nuestras iglesias. Las doctrinas de ellos son asesinas, no han sido comisionados por Cristo, por lo tanto no pueden bendecir a nadie, son un estorbo para el reino de los cielos. Mejor fuera que se retiraran y que dejaran a los verdaderos ministros guiar a la obra del Señor.
Y este tipo de carácter de estos ministros que siempre han existido y que hoy están hoy son más comunes en nuestra sociedad, en nuestras iglesias modernas. Este carácter fue mencionado claramente por Ezequiel en el capítulo 34, versículos 2 y 3, donde dijo, y el Espíritu Santo dijo aquí, ¡ay de vosotros, pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos! Y hace una pregunta, ¿no apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Miren, hermanos, escuche esto con mucha atención. Estos pastores de estos versículos incluyen primeramente a los sacerdotes y a los levitas de esos entonces. También incluyen a los reyes y a los príncipes y a los magistrados de esos entonces. Pero además se pueden incluir a los ministros modernos y a los predicadores modernos que están al frente de las congregaciones, que están predicando, que están enseñando, que se están haciendo pasar por pastores. Y los rebaños del cual habla este versículo son todas las personas. Y la grosura y la lana significan los diezmos y las ofrendas, los impuestos y las imposiciones que le ponen a la gente. Miren, yo hace unos años atrás estaba en una congregación donde se pedía primeramente el diezmo, después una ofrenda, más tarde cuando finalizaba la predicación, un pacto por la palabra y en muchas ocasiones ofrendas especiales. Y esto lo hacían todos los días por la necesidad que había en ese lugar para mantener tanto el lugar como el estilo de vida de estos pastores. Y por supuesto, siempre estaban en necesidad. Y entonces esa carga que ellos tenían se la imponían al pueblo de Dios y empezaban a exprimirlos y a sacarles el dinero. Y un día, un líder vino a mí junto con su esposa y me dice, hermano Calixto, tenemos una pregunta. Y yo digo, sí, cómo no, hermanos. Nosotros ya no tenemos dinero en el banco porque todo se lo hemos dado a la iglesia y ahora estamos usando las tarjetas de crédito para diezmar y ofrendar. Hermanos, nos estamos endeudando, no sabemos qué hacer. ¿Usted cree que esto está bien? ¿Usted cree que Dios ve este esfuerzo nuestro? Y entonces le dije como relámpago, hermanos, eso está absolutamente mal. Usted está usando un dinero que no tiene. Usted está usando las tarjetas. Usted se está metiendo en una deuda que quizás nunca pueda pagar. Eso no trae gloria a Dios, sino deshonra. Usted coopere con la iglesia según vaya prosperando. Usted reorganice sus finanzas para que usted pueda dar el diezmo a la iglesia, pero nunca se endeude usando tarjetas de crédito. La idea de la ofrenda es para que los que no tienen puedan tener, pero no para que usted no tenga, no para desnudarlo a usted y para que ellos tengan. Y este principio que yo les enseñé a ellos, lo enseñó el apóstol Pablo en 2 Corintios 8:13, donde él dijo, no se trata de que otros encuentren alivio mientras que ustedes sufren escasez. Es más bien cuestión de igualdad, que tenga uno como el otro. Hay un dicho cubano que dice, o no sé si es cubano, dice, no vistas a un santo para desvestir a otros. Yo no me voy a quedar en la calle
sin alimentar a mi familia, sin un techo, porque dé todo mi dinero a la iglesia? No, porque entonces voy a ser un mal administrador, voy a tener un testimonio malo. Y los que están allá afuera, que no son cristianos, me van a señalar y me van a decir, mira, por darle dinero a la iglesia se quedó en la calle. Eso es un mal testimonio. Entonces, hablando sobre todas estas cosas, ¿qué es lo que hacen los ministros falsos? Explotar a las personas. Pero lo hacen con el único propósito de vivir a costilla de ellas en lujos. Y después que han robado, explotado y abusado del pueblo y de las congregaciones, dicen, Dios me ha bendecido. ¿Y no se ha dado cuenta usted que el único que prospera es el predicador? No involucre a Dios en tus delincuencias. Te has enriquecido por medio del fraude, la mentira, el robo, la presión, la manipulación y utilizando la palabra de Dios. Así que no digas mentiras. No digas mentiras porque Dios no está envuelto en estas falsedades. ¿Y qué dice Cristo para estos asalariados? ¿Saben qué dijo Cristo? Yo les voy a decir lo que dijo Cristo. Vamos a leerlo. Esto está poderoso. Mire lo que dijo Cristo. Lucas 6, 24-26. Mas ay de vosotros, ricos, porque tendréis hambre. Porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Esto da miedo. Y en Santiago el Espíritu Santo dijo, Santiago 1-6 dice contra estos estafadores, y este versículo es de doble referencia, o sea que significa tanto para el mundo como para la iglesia. Dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoro para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él nos hace resistencia. Hermanos, Dios solo tiene contentamiento con su Hijo. El hombre es malo desde su juventud. Dios está complacido solo con su Hijo, el Señor Jesucristo. Y por supuesto, con lo que su Hijo hizo en la cruz por toda la humanidad. Williams dice, la muerte de Jesucristo como un sacrificio voluntario tiene un gran valor en el corazón de Dios. Y si estamos en Él,
y todo cristiano está en Él. Y si mantenemos nuestra fe y confianza en su obra terminada del Calvario, entonces el Espíritu Santo nos ayudará poderosamente. Pero si nos salimos de la obra del Calvario, aunque continuemos siendo cristianos, nos encontraremos caminando conforme a la carne. Y esto traerá pecados y frutos de muerte, porque estamos dependiendo de nosotros y no de la obra de Cristo en la cruz. El Espíritu Santo no podrá ayudarnos de la manera correcta en estos escenarios. Hermanos, ¿usted cree que estos estudios que yo les estoy dando y estas enseñanzas han nacido de la nada? Esto ha nacido de un estudio constante, de una búsqueda del corazón de Dios diariamente, de levantarme todos los días a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, para escudriñar las Escrituras, para después darles estas maravillosas Escrituras a todos mis hermanos. Esto no ha venido de la nada. Aproveche esto que yo les estoy enseñando aquí, y lo digo humildemente, no estoy vanagloriándome diciendo estas cosas, sino que estas cosas me han bendecido y por eso quiero dárselas también. Miren, debemos recordar lo siguiente, que todas las cosas nos vienen a través del sacrificio de Cristo. Y cuando entendemos esto, mantendremos nuestra fe en el sacrificio de Cristo en todo momento. Nunca permitiremos que nuestra fe sea removida de allí a otros objetos. No importando qué tan bueno, hermoso o poderoso o atractivo sea ese otro objeto. Hermanos, nuestra mirada siempre debe estar en Jesús y en el sacrificio de la cruz. Es como enseña el Espíritu Santo en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice así. Hebreos 12 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí lo que este versículo dice, a mí me vuela los sesos. Aquí dice, hermanos, que Jesús nos ayudará hasta el final, ya que esto es lo que la palabra consumador significa. Él nos ayudará hasta el final, con tal que mantengamos nuestra mirada en Él y lo que Él hizo en la cruz. Este versículo nos enseña que Él es la fuente, en tanto que la cruz es el medio. Este texto dice que la cruz fue indispensable si el hombre tenía que ser redimido. Y este texto dice que Él se sentó, y esto se refiere a que la obra de la cruz fue una obra terminada. Y el hecho de que Él se sentó en el trono de Dios significa que Dios ha aceptado totalmente su sacrificio. Ven, hermanos, es solo allí donde nuestra fe debe estar cimentada, en Cristo y la cruz, y nada más. Ahí es donde tenemos la salvación garantizada.
ahí es donde estamos nosotros seguros que no nos perderemos. Fuera de ahí no hay garantía ni salvación. Aunque usted sea un fiel creyente de Dios, aunque usted sea un gran religioso, aunque sea la mejor persona del mundo, aunque tenga las mejores y más grandes obras del mundo, aunque done todo su dinero a los pobres, sin su fe en Cristo y la cruz, no habrá salvación ni ayuda del Espíritu Santo. Usted estará navegando solo en este mundo y de solo pensar eso me da miedo. Cuando hacemos esto y continuamos así todos los días con nuestra fe como el esencial ingrediente y la cruz como el destino final, el Espíritu Santo, quien todos debemos tener, para poder vivir la vida que debemos vivir, el Espíritu Santo trabajará poderosamente a nuestro favor. Pero si nos salimos de estos parámetros, el Espíritu Santo, aunque vive en nosotros, simplemente no nos ayudará mucho. Porque si Él lo hace, estará violando su propia ley, y les aseguro que Él no violará la ley, y su ley es obrar poderosamente a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Él, el Espíritu Santo, no obra a través de otras religiones, ni a través del judaísmo, quien fue en los tiempos pasados el sistema más glorioso y poderoso que existía. Esa gloria del judaísmo quedó en el pasado cuando se presentó Jesucristo, el Hijo de Dios. Hoy día el Espíritu Santo solo obra a través de Cristo por lo que hizo en la cruz del Calvario. Miren que yo les repito esto de diferentes maneras, de diferentes formas, en diferentes estilos, para que se quede grabado en sus corazones. Es más, si usted trata de servir a Dios sin Jesucristo en el asunto, el Espíritu Santo le cerrará la entrada a Dios. Porque solo Jesús es la puerta, solo Jesús es el camino. Y entonces, producto de tener nuestra fe bien establecida en Cristo y en el Calvario, producto de eso, el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas empezará a florecer poderosamente, produciendo amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estará produciendo todo esto sin esfuerzo de ninguno de nuestra parte, sin disciplinas ninguna de nuestra parte, sin repeticiones ninguna de nuestra parte, sin positivismo mental de nuestra parte. Y les digo esto porque yo conozco un pastor que se encerraba y se repetía el mismo: tengo amor, tengo amor, tengo amor, tengo fe, pensando él que de esta manera vienen estas cosas. No, esto lo da el Espíritu Santo cuando nuestra fe está debidamente enfocada. Ahora, si nosotros andamos en la carne, produciremos las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras,
orgías y cosas semejantes a estas. O sea que hay un montón de cosas más. Esto usted lo va a encontrar en Gálatas 5 del 22, del 19 al 23. Gálatas 5 del 19 al 23. Y si estamos viviendo y obrando en la carne, el texto siguiente dice que acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El resultado final será la perdición de nuestras almas. Seremos desheredados. Perderemos nuestra herencia como hijos de Dios. Ahora bien, ¿cómo sabemos que la fe que estamos practicando es la fe correcta y verdadera? ¿Cómo nosotros sabemos esto? Esto es el próximo estudio. En el próximo estudio yo voy a hablar sobre la fe verdadera. En el próximo estudio yo voy a enseñar qué es la fe de los hombres de Dios y cuál es la fe de los impostores y de los falsos apóstoles y profetas. Yo ahora creo que es suficiente con esto. Aquí usted tiene material abundante para enriquecerse. Pero en la serie, en la parte número 3, vamos a estudiar sobre la fe. Y esto que yo le voy a enseñar, no lo he oído todavía de nadie. No he oído un predicador ni un maestro enseñar sobre esto. Pero yo se lo voy a enseñar porque el Espíritu de Dios me lo enseñó a mí. Bendiciones para todos. Que tengan un maravilloso día. Amén.